Buenas tardes. A continuación vamos a pasar a explicar la planificación de gimnasia artística juvenil femenina, realizado por Rocío González, Ana Paloma López e Irene Reyes. Aquí podemos ver que hay un índice con las siguientes pestañas: características, análisis, calendario, periodización, test, mesociclo, microciclo, fuerza, ADM, resistencia y técnica. Para empezar, vamos a dar paso a las características, tanto como la de la deportista como la del deporte. Como podemos observar, la gimnasia artística es la que por medio de movimientos del cuerpo, empleando brazos, cabezas y piernas, crea una forma de expresarse con música e incluso con acompañantes y aparatos, y se compone de diferentes modalidades según las categorías, masculina y femenina. En nuestro caso va a ser femenina y juvenil. Las características fisiológicas y los tipos de fuerzas según los sistemas energéticos. En los ejercicios de salto, la energía se obtiene de las escasas reservas de fosfógenos intramusculares, ATP y fosfocreatina. Para reglas asimétricas, vigas y ejercicios de suelo se usarán la glucólisis anaeróbica. Uno de los factores limitantes puede ser que la fatiga constituye una limitación muy definida y es la causa principal de esta fatiga. La musculatura suele ser la principal causante de la limitación de la flexibilidad. Cuando una gimnasta tiene demasiado músculo, la flexibilidad disminuye. Por eso, en nuestra planificación pondremos bastantes ejercicios de flexibilidad para que ésta no disminuya. La gimnasia artística es un deporte en el que la competición se centra en diferentes cualidades, como la fuerza, la estática y la explosiva, la flexibilidad general y específica, la velocidad de desplazamiento y de ejecución y, para finalizar, la resistencia. La fuerza es la capacidad neuromuscular de superar la resistencia externa o interna. Puede haber estática, que sería la fuerza isométrica, o la dinámica, que sería la isotónica. La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo de tiempo posible. También necesitamos coordinación para la realización de estos ejercicios. Permite usar el sistema nervioso y muscular junto a la parte motriz sin que uno interfiera con el otro para poder realizar actividades fundamentales. También vamos a explicar la flexibilidad. Es muy beneficiosa para el dominio del cuerpo y para realizar estos ejercicios. También sirve para evitar lesiones, desgarros o contracturas musculares. La elasticidad muscular y la movilidad articular son variables. Dentro de la movilidad se define como que es la capacidad de la persona para poder ejecutar movimientos con una gran amplitud. A continuación vamos a pasar a explicar el análisis de competición. Como ya sabemos, hay varios ejercicios que se hacen dentro de la competición de la gimnasia artística. Vamos a hablar de las características antropométricas de la gimnasta, siendo así 17,47 kilogramos por metro cuadrado y 61,13 centímetros. Todas las personas son diferentes y cada una tiene su cualidad, pero tenemos que seguir un rango de medidas para ser gimnasta. Dentro de los aparatos que se utilizan en la gimnasia artística podemos diferenciar las barras asimétricas, barra de equilibrio, el salto de potro y el suelo. Los aspectos técnicos: posiciones, desplazamientos, balanceos y circunducciones, saltos, giros, equilibrios, flexiones y ondas, coordinación y elementos. Estas son las técnicas y las tácticas que debemos usar para una coreografía dentro de la gimnasia artística y para realizar su rutina.
Aquí podemos explicar especialmente el análisis de la deportista, es decir, de nuestra deportista. Sabemos que tiene un peso de aproximadamente 52 kilogramos, una altura de 1,5 metros y un porcentaje de grasa de 7,2%. Siempre recordando que es una gimnasta joven. Vale. Los sistemas de competición. Sabemos que hay diferentes tipos de pruebas, como hemos dicho antes, dentro de los aparatos. En el primer concurso hay una clasificación general, en el segundo concurso se disputan finales individuales, el tercer concurso final por aparatos, el cuarto concurso final por equipos, pasaríamos a los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Campeonatos de Europa. Para ello, para llegar aquí, nos tenemos que plantear una serie de objetivos, los cuales vamos a explicar a medida que vamos a ir leyendo esta tabla. Tenemos unos objetivos a largo plazo, a medio y a corto. Es decir, a corto son los que tendríamos que realizar día a día. A medio tendríamos que realizarlo aplicándonos un tiempo, es decir, en un mes o, por ejemplo, diciendo tengo tal competición y tengo que realizar estos objetivos para llegar a esta competición que me llevará a una competición mayor. Y los objetivos a largo plazo podrían ser ponerse un objetivo dentro de la competición de los Juegos Olímpicos. Y nuestros objetivos serán estos. Objetivo a largo plazo será mejorar la forma física individual, desarrollar las cualidades físicas necesarias en la competición, trabajar la coordinación individual y, por último, alcanzar el ritmo adecuado individual para la competición. Los objetivos a medio plazo serían continuar con el desarrollo de cada gimnasta, competir en cada competición de forma óptima, mantener la forma física individual y, por último, conseguir un nivel de adaptación óptimo para evitar lesiones. Por último, los objetivos a corto plazo serían alcanzar los primeros puestos en los torneos y concentraciones de principio de temporada, conseguir estar entre los 3 primeros puestos en el Campeonato de España, conseguir entrar en el Campeonato de Europa y estar entre los primeros puestos y conseguir entrar en el Campeonato Mundial y estar en los primeros puestos. Vale. Una de las fortalezas y debilidades que tiene nuestra gimnasta sería fortaleza que tenemos entrenadores cualificados, una buena comunicación con el entrenador, anatomía corporal óptima para el rendimiento, es decir, cada persona que practique un deporte se le ve la forma corporal que tiene ese deporte. Por ejemplo, en las personas que practican gimnasia artística podría destacar que son bajitas y corpulentas, es decir, fortachonas, con una complexión más fuerte. Y también, por último, movimientos concretos muy practicados, es decir, que los movimientos que al principio hemos explicado en aspectos técnicos, nuestra gimnasta la tiene muy practicado. Y las debilidades presentamos 3. Tenemos una pequeña molestia en el tobillo tras una lesión que tuvo, poca efectividad en la fase batida de determinados movimientos, los cuales tendríamos que practicar más, y por último, una gran capacidad de distracción. A continuación voy a pasar a explicar los métodos de recuperación, el descanso activo o pasivo, los carbohidratos y las proteínas que deberá tomar, el masaje, los estiramientos y la alimentación. Dentro de los métodos de recuperación debe ser considerado el entrenamiento como un conjunto de carga y entrenamiento de una adaptación-recuperación. La recuperación no empieza después de la sesión de entrenamiento, sino que empieza durante la sesión si la duración y el método impuestos son correctos. El descanso se ha propuesto una guía de recuperación que puede ayudar a la gimnasta a reducir el lactato en sangre entre los eventos competitivos y puede mejorar la recuperación.
Se ha demostrado que un periodo con una combinación de descanso activo y pasivo, donde la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo del umbral anaeróbico, no solo mejora el despegue del lactato, sino que también ayuda en el rendimiento posterior. Dentro de los carbohidratos y las proteínas, hay actividad y ejercicios gimnásticos intensos que causan que las proteínas y el glucógeno muscular disminuyan. La recuperación post-ejercicio ayuda a la resíntesis del glucógeno y las proteínas, estimulada por la ingesta de carbohidratos o solo con proteínas. Se ha visto que la ingesta de carbohidratos y proteínas tras el ejercicio generan una mejora significativa en el rendimiento de la gimnasta. El masaje. El masaje se realiza en función de las cargas de entrenamiento, que son variadas debido a la ejecución. Debe ser detallado con una fuerza media y profunda. Normalmente durará entre 25 y 35 minutos. General y local podrá ser entre 5 y 20 minutos. Sería positivo también realizar 1 o 2 sesiones en baño de vapor tras una sauna. Los estiramientos estáticos son más comunes, manteniendo la posición gracias a la gravedad y ayudada por una compañera o compañero o por el músculo agonista. El estiramiento estático disminuye la fatiga, músculos extensores de la espalda. Si se van a incluir en la recuperación, debe ser dinámico y sin dolor. Combinar frío con estiramiento es mejor que hacer estiramientos solos o el calor para disminuir el dolor tras el ejercicio. La alimentación. Para la recuperación de la deportista será beneficioso que bebiera entre 1 y 2 litros de agua con 50 o 70 gramos de glucosa al litro. Algo que es fundamental es hacer una buena distribución de los alimentos a lo largo de la jornada de entrenamiento, siendo lo más aconsejable 5 comidas diarias. A continuación voy a dar paso a explicar la periodización de gimnasia artística juvenil femenina. Método de periodización de ATR. Como podemos observar, se introducen las fechas, las competiciones, la periodización, macrociclo, mesociclo, el modelo de ATR, el microciclo, el tipo de microciclo, las fechas de T y las semanas de recuperación. Además de las cualidades físicas como son la resistencia, la fuerza, la velocidad, la ADM y la técnica. Y se adaptará en torno al volumen y la intensidad. Como podemos ver, las competiciones más destacadas son la competición de Jerez, de Sevilla, el Trofeo de Otoño, el Campeonato de Europa, el Campeonato de España, que será por junio. Vale. Como podemos ver, nuestra periodización se divide en 2 macrociclos, que a su vez se dividen en 11 mesociclos. El primer mesociclo es de acumulación, el segundo de transformación, el tercero y el cuarto de realización, el quinto y el sexto de acumulación, el 7 y el 8, cogiendo un poquito también del 9, de transformación, el 9, 10 y 11 de realización. Como podemos ver, hay 43 semanas. La primera semana será microciclo introductorio, la segunda de carga, la tercera de choque, la cuarta de recuperación, la quinta de introductorio, la sexta de choque, la séptima de recuperación, la octava de competición, la novena de recuperación, la décima de introductorio, la 11 de carga, la 12 de carga, la 13 de competición, la 14 de recuperación, la 15 de carga, la 16 de carga, la 17 recuperación, 18 introductorio, 19 carga, 20 choque, 21 recuperación, 22 introductorio, 23 carga, 24 choque, 25 recuperación, 26 introductorio, 27 carga, 28 choque, 29 recuperación, 30 introductorio, 31 carga, 32 choque, 33 recuperación, 34 competición. Como podemos ver, es el Campeonato de Europa, el 35 recuperación después de la competición, el 36 introductorio, el 37 carga, 38 choque,
39 recuperación y de la 40 a la 43 estamos en periodo competitivo, ya que es el Campeonato de España. Como podemos ver, hemos puesto cada semana tendrá una fecha de test, como puede ser en la semana 3, en el mesociclo 1, tenemos fecha de test. Tenemos fecha de test también en la semana 18 en el mesociclo 5. También tenemos en el mesociclo 8, la semana 29, un test. Y además la última semana, que sería la 43, dentro del Campeonato de España, tendremos también un día de test. Además también hemos puesto las semanas de recuperación, que sería en el mesociclo 2, semana 6, mesociclo 6, semana 21, mesociclo 8, semana 30, semana 38, recuperación, y por último la semana 43 de recuperación. Como podemos ver aquí, hemos clicado también las cualidades que se practicarán a lo largo de todas las semanas dentro de la periodización y del año. A consecuencia del modelo ATR, hemos puesto el volumen y la intensidad adecuados a cada mesociclo, como puede ser la acumulación, transformación y realización. Y se marcará en rojo para la intensidad y el volumen en azul. Hasta aquí la periodización. Como podemos ver, aquí están las abreviaturas de todas estas letras. Pasamos a los mesociclos. Vale, vemos aquí que tenemos 3 mesociclos, que sería el de acumulación, el de transformación y el de realización. Vamos a pasar a explicar esto. Cada tabla tiene una cualidad y un objetivo. ¿Cuáles son las cualidades de cada tabla? Será el físico y el técnico. Dentro del mesociclo de acumulación tenemos la cualidad física, que tiene como objetivo potenciar las capacidades básicas del deporte, y técnico, su objetivo será potenciar las capacidades técnicas haciendo hincapié en los ejercicios a realizar. Como sabemos, en el mesociclo de acumulación son las semanas de la 1 a la 4. La primera semana será introductoria, la segunda de carga, la tercera de choque y la cuarta de recuperación. Esto lo hemos explicado anteriormente en la periodización. Vale, en el primer mesociclo tendremos un 50% de técnica y un 50% de físico, que como resultado dará al 100%, una intensidad del 3 y un volumen del 5. En el 2 tendremos un 70 y un 20, dando resultado un 90%. Vale, en el microciclo 3 tendremos un 80 y un 20, en el 4 un 60 y un 40, siendo la intensidad del 3 un 5 y el volumen un 4, y del 4 un 2 y un 2. Vale, en el siguiente mesociclo de transformación tendremos una cualidad física con un objetivo de trabajo de capacidad aeróbica a intensidad media-baja para su aumento, y en el técnico se trabajará la rutina con vista al campeonato. Seguimos. El número de microciclo para este mesociclo será del 5 al 8. El 5 será con un físico y un técnico del 30 y el 70, con una intensidad del 3 y el 4. El 6, un 75% y un 25, 5 y 4 de intensidad y volumen. 7, un 20 y un 80 de físico y técnico, con una intensidad del 2 y un volumen del 2. Por último, el 8 será un 65% de físico y técnico, un 35%, intensidad 5 y volumen 3. Pasamos al último mesociclo, que será una cualidad física con el objetivo de que la carga será menor, con el fin de mantener la plenitud física para la competición. Pasamos a la cualidad técnica con un objetivo de realización de las rutinas con las cuales la gimnasta participará en la competencia o en la competición. Se adecuarán los microciclos del 13 al 16. El 13 siendo físico y técnico con un 40 y un 60%, una intensidad del 5 y un volumen del 3. En el microciclo 14 será físico 30 y técnica 70, con una intensidad y un volumen de un 2.
En el microciclo 15 será físico 60 y técnico 40, con una intensidad y un volumen de 4. Y por último, para finalizar los mesociclos, el microciclo 16 será con un físico de 35 y una técnica de 65, siendo una intensidad del 5 y del 3. Vale, estas gráficas de aquí, la de la columna del lado izquierdo, representan al gráfico de físico y técnico. Y la del lado derecho representa la intensidad y el volumen que hemos ido poniendo aquí. Y como consecuencia salen estas gráficas. Y hasta aquí. Por último voy a explicar los microciclos de esta planificación. Tenemos varios tipos de microciclos. Microciclo introductorio, de carga, de choque, de competición, regenerativo. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica indicando de lunes a domingo la intensidad que va a tener ese tipo de microciclo. El lunes, en el microciclo introductorio, tendremos ejercicios de tren inferior a máxima intensidad y desplazamiento acrobático. Con una intensidad moderada, una fuerza submáxima del 65 al 85% usando intervalos de 3 a 4 segundos. El martes tendremos la realización de contracciones isométricas, trabajo de core y fuerza con resistencia del 30 al 65%, con una alta intensidad entre 1 y 3 segundos. El miércoles tendremos un descanso activo, que tendrá el objetivo de recuperación de la gimnasta. El jueves tendremos ejercicio de flexibilidad y elección de elementos para la coreografía, intensidad moderada y volumen constante, como podemos ver aquí en la gráfica. El viernes tendremos ejercicios de contracciones excéntricas y concéntricas, realizando los esfuerzos con máxima intensidad. Descanso de 2 minutos por cada ejercicio. El sábado tendremos fuerza-potencia con efectos de contracción rápida para el desarrollo del movimiento, con una alta intensidad y recuperación de 1 minuto por ejercicio. Otra vez repetiremos el descanso activo con el objetivo de la recuperación de la gimnasta el domingo. Para el segundo microciclo, que será el de carga, tendremos de lunes a domingo. El lunes tendremos maximización de la fuerza explosiva con una alta intensidad. El martes tendremos descanso activo con el objetivo de recuperación de la gimnasta. El miércoles tendremos ejercicio de resistencia aeróbica con 2 minutos de descanso entre series. El jueves, ejercicio de tren superior a intensidad moderada, entre un 60 y 80%. El viernes tendremos trabajo de flexibilidad, intensidad media-baja al 40%. El sábado tendremos un descanso activo. Y el domingo repetiremos este trabajo de descanso. Dentro del microciclo de choque, tendremos el lunes un trabajo de flexibilidad estática y dinámica acompañada de ejercicios de equilibrio, fuerza específica. Para que usaremos una intensidad media alta con un 70 y un 90%. Para el martes tendremos trabajo de pliometría, de saltos específicos para la competición y fortalecimiento del core. Tendremos que usar una alta intensidad con pausa en los ejercicios pliométricos. El miércoles tendremos un trabajo de mantenimiento de la fuerza, flexibilidad dinámica, trabajo de técnica y trabajo de velocidad submáxima al 80%, siendo una intensidad media alta. Trabajaremos también fuerza y flexibilidad. Para el jueves realizaremos la práctica de equilibrio con flexibilidad dinámica y ejercicios de fuerza submáxima. Trabajo técnico de la coreografía, intensidad media alta usando la fuerza submáxima al 85%. El viernes tendremos también trabajos pliométricos en el suelo con complemento y trabajo de velocidad y trabajo técnico-táctico con una intensidad alta para el 95%. El sábado tendremos entrenamiento de técnica y repaso de coreografía con una intensidad media alta. Y el domingo repetiremos otra vez el descanso activo. Para el microciclo de competición tendremos el lunes un trabajo de flexibilidad y maximización de los músculos del core, trabajando a un 50%, intensidad media-baja. El martes tendremos descanso activo. El miércoles trabajo de ejercicios pliométricos, siendo la intensidad media-alta.
en torno a un 70%. El jueves tendremos trabajo de resistencia aeróbica con una intensidad alta, entre un 80 y un 85%. El viernes tendremos el trabajo técnico de la coreografía con una intensidad al 40%. El sábado trabajo de práctica de ejercicio de equilibrio y el domingo tendremos descanso activo. Para el último microciclo, que será el regenerativo, tendremos lunes estiramientos dinámicos con una intensidad baja al 30%, el martes nado aeróbico ligero, trabajando al 60% de la capacidad aeróbica. Y el miércoles tendremos descanso activo, el jueves trabajo de flexibilidad y fuerza de core a una intensidad baja a un 50%, el viernes tendremos descanso activo, el sábado ciclos de carrera al 65-80% y el domingo un descanso activo. Y por aquí doy paso a mi compañera Rocío. Para establecer los medios de control del rendimiento de las gimnastas, se realizarán una serie de test para evaluar las distintas cualidades físicas, como son la fuerza o la amplitud de movimiento, además de las medidas antropométricas y el IMC. Los test escogidos se han seleccionado de manera que se adapten a la categoría juvenil y sus edades, así como que evalúen las cualidades de la gimnasia artística. Entre estos test encontramos el CMJ, el test de flexibilidad de cadera, el FlexiTest, el test de Heath and Carter, el Flexion Legs Upper Body y el IMC. Las fechas elegidas para la realización de los test son la semana 3 para una evaluación inicial, la semana 18 para evaluar el rendimiento tras la pretemporada y las semanas 29 y 43 durante el desarrollo de la temporada. El orden a seguir es este, y esta es la correspondencia de los números. En primer lugar se realizará el IMC, ya que ayuda a identificar posibles problemas de peso. A continuación se llevará a cabo el test Heath and Carter, que nos permite conocer las medidas antropométricas de las gimnastas. En tercer lugar, el de flexibilidad de cadera, que valora el rango de movimiento de la cadera. Le sigue el FlexiTest, para evaluar la amplitud de movimiento de las articulaciones. El quinto es el Flexion Legs Upper Body, que evalúa la fuerza dinámica. Y por último, el CMJ, para estudiar la capacidad de salto y la potencia del tren inferior. Según Toledo 2020, las lesiones más frecuentes y comunes son las tendinosas, ligamentosas, musculares y sobrecargas. La mayoría de estas lesiones tienen lugar en el pie. El personal sanitario al que acuden en primera instancia es al traumatólogo y ante lesiones leves emplean como tratamiento el reposo, la medicación y las cremas naturales. Por otro lado, Acosta, Mariño y Gene en 2008 dijeron en relación a las lesiones más frecuentes en la categoría femenina son, por orden, el esguince de muñeca y de tobillo, la distensión y contractura muscular, la sinovitis de rodilla, tanto de rodilla como de tobillo, la tendinitis, las fracturas y las sarcolumbalgias. En las últimas pestañas se encuentran los contenidos de las cualidades físicas que trabajan nuestras gimnastas en cada microciclo de temporada, además de sus objetivos, el tipo, el método de trabajo, las series, las repeticiones, el tiempo y los descansos. En la pestaña de fuerza, los principales objetivos que se trabajan en los microciclos son la adaptación anatómica, la hipertrofia, la conversión, el mantenimiento y la adaptación neural. Estos objetivos se conseguirán mediante circuitos, entrenamientos por repeticiones o mediante entrenamientos excéntricos, concéntricos o de máxima intensidad. En la pestaña de amplitud de movimiento, los objetivos principales son mejorar el rango de movimiento y la activación. También habrá microciclos cuyo objetivo sea la recuperación. Estos dos objetivos se llevarán a cabo a través de distintos estiramientos y ejercicios, como son los estiramientos estáticos, activos y pasivos, y los balísticos. Además, el principal es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. Estos ejercicios se realizarán tanto con ayuda externa como sin ella. En la pestaña de resistencia encontramos que hay dos objetivos principales, la capacidad aeróbica y la anaeróbica láctica.
se conseguirá mediante entrenamientos de repeticiones medias y cortas, continuos variables y continuo uniforme intensivo, además de intervalos intensivos medios y cortos. En la pestaña de velocidad, los objetivos se conseguirán por medio de entrenamientos progresivos y entrenamientos asistidos. Estos objetivos son mejorar la aceleración, la velocidad de fuerza, la de ejecución, la de reacción y la resistencia de la fuerza rápida. Por último, en la pestaña de técnica se trabajarán los contenidos propios de la gimnasia artística femenina, que son las barras asimétricas, la barra de equilibrio, el suelo y el salto de potro. Trabajar estos contenidos tendrá como objetivo revisar la técnica, adquirir la técnica, afianzarla y aplicarla en la competición.